Vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a tomar nuestros asientos. Qué bueno que estamos aquí en esta mañana. Hechos 11:26. Dice así: durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu presencia en nuestras vidas y por esta oportunidad que nos das de reunirnos para escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Amén. En el libro de los Hechos se dice que los cristianos que vivían en Antioquía recibieron un apodo, recibieron el nombre, los discípulos, recibieron el nombre de cristianos. Antes de ese momento se les llamaban discípulos o elegidos, o entre ellos se llamaban hermanos. Es más, el término cristianos, quizás nosotros a esta altura o en esta perspectiva en la cual nos encontramos, resulta ser que no lo entendemos de la manera como lo entendieron aquellos primeros discípulos, porque en realidad se trataba de un término despectivo. Cristiano significaba pequeños cristos, cristecitos. Pero dice la Escritura que algo sucedió allí en Antioquía. Y es que el pueblo cristiano tenía una forma de vivir. Había algo en su accionar que los distinguía del resto. Y de eso precisamente hablamos la semana pasada cuando dijimos que Jesús, viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Y dice que vinieron a él sus discípulos y él abrió su boca y les enseñaba. Porque en ese momento, una de las enseñanzas más preciosas que nos tiene para nosotros la Escritura es la definición de lo que el Señor llama como discípulos, como cristianos. Un discípulo para el Señor, lo vimos la semana pasada, no es el que dice yo hago, yo hice, etcétera, sino aquel que vive conforme a la palabra de Dios. Y hablamos precisamente de la obediencia como un sello, como una marca de aquel que es discípulo de Jesucristo. Dice la Escritura que el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. La semana pasada nos centramos en esa obediencia al Señor, pero una obediencia que no viene producto del temor, de un castigo o de algo malo que nos va a ocurrir, sino una obediencia que proviene del amor. El amor muy íntimo por el Señor hace que nosotros querramos obedecerle. De eso se trata lo que vimos la semana pasada. En el día de hoy vamos a ver otra de las evidencias de las cuales el Señor nos habla en su palabra, y para eso vamos a referirnos a una parte también que se encuentra en el Sermón del Monte. Pero vamos a ver algunas características de esta otra evidencia. La primera de ellas es precisamente que el amor es una evidencia de que nosotros somos discípulos de Jesucristo. No es un nombre que se nos ponga. El hecho que usted venga a una iglesia cristiana no lo hace usted ni discípulo, ni cristiano, ni seguidor de Jesucristo. El hecho de que nosotros vivamos conforme a su palabra, entonces eso sí, porque dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y esta segunda evidencia se trata de el amor.
En Juan 13:35, el Señor dice: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ese es un sello que tiene el cristiano. El amor no solamente a Dios, sino el amor entre los hermanos. En una ocasión al Señor Jesucristo le preguntaron cuál era el gran mandamiento y Él dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, y dice luego: y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, desde ese momento el Señor estaba dándole una preeminencia al amor. Y desde ese momento para Él era una característica ineludible del cristiano. No se puede evitar. Si usted dice que usted es un cristiano, entonces usted debe estar lleno de amor a Dios y a los hermanos. Resulta bien interesante una historia de un hombre del segundo siglo de la era cristiana. Ese hombre se llamaba Tertuliano. Tertuliano vivió entre el año 150 y 225 y quiere decir que él en ese momento recientemente había empezado la iglesia. Este hombre nació en Cartago, que era una ciudad que estaba en el norte del África. Allí nació Tertuliano. Él venía de una familia aristocrática. Se dice, algunos estudiosos piensan que él era hijo de un centurión romano. Y era un hombre que realmente él creció con una cultura envidiable. Dice que él era un hombre muy letrado. Él sabía de gramática, de retórica, de filosofía. Él estudió leyes, o sea que al final él se dedicó al oficio del derecho. Pero él no nació en un hogar cristiano. Él más bien nació de una familia pagana. Como le digo, su padre era un centurión romano, así que él fue educado y cuando tuvo más o menos 20 años de edad, entonces Tertuliano se mudó hacia Roma. Y allá en Roma, Tertuliano todavía se educó más excelentemente. Pero la Escritura nos dice algo. Estando allá en Roma, Tertuliano conoció a los discípulos de Jesús. Él estuvo cerca de ellos. A veces me pongo a pensar, quizás él estuvo en el circo romano cuando en alguna de esas ocasiones tiraron a los cristianos ahí en medio y vinieron los leones a devorarlos, pero ellos por nada negarían el nombre de su Señor Jesucristo. Y Tertuliano, con toda esa educación y todo ese conocimiento que él tenía, él quedó impresionado de aquellos discípulos. Y dice que cuando él regresó a su ciudad natal en Cartago, cuando tenía más o menos 40 años de edad, Tertuliano entregó su vida al Señor Jesucristo. Eso significa, él puso su fe en el Señor y desde ese momento él confesó a Jesucristo y se convirtió en un discípulo del Señor. Entonces mire cómo Tertuliano habla, escribe algo. Este es un extracto de algo que escribe Tertuliano ya después de conocer a Jesucristo. Dice: pero es precisamente esta eficacia del amor entre nosotros, porque ya él era un discípulo del Señor, entre nosotros los que nos atrae el odio de algunos que dicen: mirad cómo se aman. ¿Ha escuchado usted alguna vez esa expresión? Mirad cómo se aman. Eso era lo que decían aquellos que odiaban a los cristianos, que no podían entender una religión de amor y de perdón y algo que enseñara a amar
a su prójimo. Dice, mirad cómo se aman. Dice, mientras ellos solo se odian entre sí. Palabras de Tertuliano. Mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro, mientras que ellos están más bien dispuestos a matarse unos a otros. La naturaleza del ser humano no nos induce al amor, sino que nos lleva a pelearnos unos con otros, a despreciarnos unos a otros. Esto es algo que usted lo puede ver sencillamente. Usted toma a un niño, usted vaya a una escuela. ¿Qué usted cree? ¿Que el bullying es algo moderno? Tiene muchos siglos. Pero usted tiene un niño que usted lo crió y usted lo llevó de la mano del Señor, inclusive enseñándole la fe cristiana, y llega un momento que ese niño comienza a mostrar maldad hacia otras personas. Lo segundo que aquí quisiéramos resaltar de esta evidencia es que el amor no es otra cosa sino un mandato del Señor. En otras palabras, no es optativo para el cristiano amar o no amar. Miren lo que dice San Juan 13:34, en boca del mismo Señor Jesucristo. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Para el cristiano no hay opción. Si usted dice que usted es un cristiano, usted tiene que estar lleno de amor por aquellas personas que como usted tienen su fe en Jesucristo. Y eso implica cambiar patrones de conducta en nuestra vida. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Si antes nosotros éramos contenciosos, si antes éramos rencorosos, si antes teníamos enemistades y pleitos, ahora en Cristo lo que nos llama el Señor a este mandamiento nuevo, dice que se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces esta segunda evidencia, la primera era la obediencia y la segunda es el amor, ambas se fundamentan en el amor que Dios demostró por cada uno de nosotros. Primera de Juan 4:20. Ahora Juan, algunos lo consideran el apóstol del amor, porque este hombre, todo lo que escribía era del amor. Juan 3:16, precioso versículo, dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero toda la epístola de Primera de Juan es una epístola que nos habla del amor de Dios. Miren lo que dice Primera de Juan 4:20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de él este mandamiento y dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces esos cristianos que estaban allí en Cartago, en Roma, cuando fue Tertuliano, y él veía cómo ellos entregaban su vida para Cristo, pero aún le conmocionaba más, le impresionaba más ver cómo entre ellos se amaban de una manera especial. Este hombre fue cautivado por el ministerio de amor. ¿Cómo el mundo va a creer en un Dios de amor si nosotros los cristianos no somos capaces de amarnos los unos a los otros?
En realidad, el lugar en donde se congregaban esos primeros cristianos de Antioquía, y dice que esa fue la primera congregación, la primera iglesia cristiana nació allí en Antioquía. Dice que ellos estaban llenos de amor los unos por los otros. Y por eso la gente quedaba impresionada. El amor por los enemigos es algo que viene a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Para la cultura helénica, para todos estos filósofos y demás, el amar a los enemigos era algo bochornoso, era algo que no tenía sentido, que era detestable. Esa era una costumbre que ellos no podían entender. Pero entonces el Señor viene, entrega su vida por nosotros y nos demuestra que el amor es la manifestación más sublime de un Dios que es perdonador. Ahora, vayamos al tercer punto. Acerca de esta evidencia, nosotros podemos decir que el amor se aprende. Ahora, yo sé que este enunciado para algunos le parecerá extraño, porque cuando vamos al libro de Gálatas y se habla del fruto del Espíritu, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y así sigue. Pero mire aquí lo siguiente. Es cierto que el amor es un fruto del Espíritu en la vida del ser humano, en la vida del cristiano. Pero también es muy cierto que el amor se puede aprender. Y yo le voy a explicar por qué llegamos a esta conclusión. Ahora venimos al Sermón del Monte. Dice Mateo 7:12, dice así: así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resumen la ley y los profetas. ¿Usted sabe quién es la persona que uno más ama? Digo, sacamos al Señor de esta ecuación. A usted mismo, por favor. Usted no ha visto a los niños. Una vez yo sorprendí a una niñita que hacía así, y se tiraba y dice te amo, ella misma, ¿no? Uno se ama. Eso es algo que está intrínseco en el ser humano. Lo difícil no es amarse uno, es amar a la otra gente. Pero el Señor dice aquí, dice, todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resumen la ley y los profetas. Amar a los demás como a uno mismo. Mire, hay versículos que a uno le impactan tremendamente en la vida. Para los que tienen un rato de estar caminando conmigo y yo tengo un grupo de muchachos que estoy discipulando así personalmente, con otros me reúno una vez a la semana individualmente. Pero saben que mi versículo favorito es Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese versículo se lo digo. Pero este versículo que le acabo de mencionar es crucial para la vida del cristiano. Mire, si usted quiere seguir en los caminos de Dios, no es necesario que usted sepa mucha teología o doctrina o lo que sea, sino las cosas sencillas que la palabra de Dios nos enseña. Como que la obediencia que viene del amor es lo que realmente agrada y toca el corazón de Dios. Y como ahora lo que el Señor nos dice en Mateo 7:12, que hay una regla, esa regla se llama la regla de oro, y que es que lo que tú quieras que la demás gente haga contigo, haz tú con ellos. Y sobre este versículo le quiero decir que muchas, pero muchas veces yo tengo que reflexionar. Porque hay momentos en los cuales uno se encuentra cansado o uno se encuentra débil,
uno no tiene fuerzas, pero en ese momento, cuando suena una llamada de alguien que está enfermo y que hay que ir a visitar, ¿sabe de qué yo me acuerdo? De este versículo. Dice, lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos. Y yo pienso, ¿cuánto me gustaría que si yo estuviera enfermo, alguien viniera y me visitara? O cuando lo llaman a usted a las 11 de la noche, estas cosas suceden, estas cosas pasan. Gracias a Dios no tan frecuentemente, pero suceden. 11 de la noche y una llamada y un muchacho al teléfono me dice, por favor, pastor, venga, porque aquí en mi casa esto está terrible. Wow. Ya usted está empijamado. La melatonina comienza ya. Ustedes saben el cuento de la melatonina, ¿no? Porque ya usted apagó las luces y la penumbra, ya usted está casi listo y viene la llamada. Pero ¿sabe qué? Lo que tú quieras que hagan contigo, hazlo tú también con los demás. Y en ese momento yo pienso, bueno, yo tengo ahí, mi esposa me ha aguantado 46 años, ya tenemos 46, no son 45, Carmen. El Carmen está un año atrás en eso. Son 46. Pero yo pienso, bueno, 46 años, ya esto lo superé. Superamos muchas cosas. Pero yo pienso, ay, Dios mío, si fuera un hijo mío y si fuera un nieto mío, que tomara ese teléfono y llamara urgentemente, aquí mis padres están entre Ucrania y Rusia, ahí, terrible. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que levantarme e ir con alegría, porque me acuerdo de las palabras del Señor que dice, lo que tú quieras que hagan contigo, eso haz tú también con los demás. Y una vez meditando en este versículo, me puse a pensar si en verdad esto lo que significaba es que si tú haces estas cosas, son las que las demás personas van a hacer por ti. No necesariamente. Lea y entendamos muy bien lo que dice este versículo. Este versículo no dice porque si tú haces eso la gente lo hará contigo. No, dice si tú consideras hacer algo, si dice todo lo que quiera que la gente haga contigo, así mismo a tú con ellos. En otras palabras, lo voy a hacer ya sea que algún momento, de alguna forma, ellos puedan ser agradecidos conmigo o no. Porque eso es lo que me manda el Señor. Y lo que nosotros hacemos por los demás, eso nosotros debemos verlo, lo estamos haciendo para el Señor. Dice, todo lo que hagamos, hagámoslo con amor como para el Señor y no para los hombres. Así que levantarse en la madrugada. Ahora oyeron eso, no abusen. Levantarse en la madrugada. Ir allá. Cuando las fuerzas no dan. Es porque sencillamente es un reflejo de lo que Dios hizo por nosotros. Miren lo que dice Romanos. No. Sí, perdón. Vamos a ver. Mateo 7:12. ¿No? ¿Y sabe por qué puse esa figura allí? ¿Ese le recuerda algo a usted? ¿Alguna parábola? ¿Ah? No es el hijo pródigo, no. El buen samaritano. Y usted sabe que
había detrás de esta enseñanza del Señor? Que un seguidor de Jesucristo siempre será como ese buen samaritano. Estará allí pendiente para que el que lo necesite, aunque las fuerzas a uno se le estén agotando. Yo me asombro, porque como saben yo no soy tan joven nada, pero el Señor le da la fuerza a uno. Dice, los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Usted, por el amor de Cristo, entréguese a hacer lo que sea necesario para demostrarle al Señor: Señor, yo soy un discípulo tuyo, por eso yo tengo amor por las personas que me rodean. Romanos 12:15 dice: gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Y preparando el mensaje, yo recordé dos sucesos en mi vida que marcaron tremendamente mi vida. Cuando yo vine a los pies del Señor, un amigo mío pues me invitó, llegué allí, dieron la palabra, esa palabra me llegó y era un grupo como de 80 muchachos, la gran mayoría, y en ese momento pues cada uno hizo lo suyo, pero hubo uno que se acercó a mí. Lo recuerdo con tanto cariño y gratitud. Él se apartó conmigo, se sentó conmigo y a su modo me dio su testimonio. Eso me impactó tanto a mí que hasta el día de hoy, cuando yo veo una persona nueva que viene aquí a la congregación, yo me le acerco y le saludo. No lo conozco, pues este tampoco me conocía a mí. Ah, yo soy penoso. No importa. Dice la Biblia que el amor de Dios nos constriñe, nos apretuja, nos impulsa. Y siempre he pensado yo que yo permanecí en Cristo por esos 2 o 3 minutos que ese joven médico hablaba como una carretilla. Después lo conocí aceleradísimo por el ministerio, no sé qué. Eso jamás lo olvidé. El otro evento, y que tiene relación con esto, que me marcó mi vida, fue cuando yo tuve que mudarme de aquí a otro país. Y ya yo conocía al Señor, de las cosas que Dios había hecho en mi vida. Ya Dios me había hablado de muchas cosas. Y cuando llegué allá, había alguien que nos tenía a mí, pues yo fui solo primero, preparado esta iglesia, y yo llegué ahí a esa iglesia y bueno, llegué. Era en inglés, así que yo entendía Jesus, Amen y quién sabe qué otra cosa. Pero yo estaba ahí. Y yo en mis clases que tenía en la universidad, que en ese momento no eran de ingeniería, sino de idioma, allí yo conocí a otros muchachos. Y yo recuerdo
Este era un ecuatoriano. Él era una persona que se veía, pues, era evidente que venía de un estrato social alto, y yo le hablaba de Jesucristo, y un día me lo llevé para allá, conmigo, vente. Yo le testificaba de Jesucristo. Y yo cuando entré a ese lugar nos sentamos allí y bueno, yo recuerdo que un momento allí en donde todos comíamos juntos antes de la reunión, así que llegamos ahí y nos sentamos. Y cuando nos fuimos, habiendo entendido quizás el 10% o quién sabe qué, sabe que él me dijo, y esto lo he dicho antes, pero se lo quiero decir de nuevo, me dijo: Jorge, ¿tú no te has dado cuenta que aquí no nos quieren? Eso me dio un gran dolor. Porque la verdad que yo entraba y salía de allí y ya yo estaba acostumbrado, porque usted sabe cómo dice la Biblia, que nosotros debemos poner nuestros ojos en Cristo, no en los hombres. Así que yo iba ahí, yo sabía que hay un poco de gente así media seria y ni lo volteé a ver a uno. El pastor se desvivía por mí. Me decía aquí, me ponía acá, me traía la comida, esto y otro, pero el resto de la congregación no. Y yo con mucha tristeza me fui de esa iglesia. Con mi amigo me fui. Yo no estaba bravo, no estaba dolido. Yo sabía que eran cristianos todos, pero cristianos que no habían aprendido a amar. Y me lo llevé para otra. Y allá era todo lo contrario. ¡Qué bendición! Esa era una iglesia que los que dirigían eran norteamericanos, eran gringos. Y sin embargo, si usted no sabía hablar inglés o usted era de una minoría o lo que sea, entonces era que lo trataban bien. Así que yo llevé a mi amigo ahí y la cosa fue muy diferente. Miren, y los que tienen tiempo de trabajar con nosotros, especialmente las mujeres que con Carmen se han reunido por años, saben que yo les he hablado mucho de esto. Y es que nosotros tenemos que ser una iglesia que demuestra el amor por los hermanos. A veces uno dice, pero no, yo no es que no les ame, pero ¿cómo se demuestra el amor? El amor se demuestra prestándole atención a las personas. Si una persona entra a calle Belén y está aquí y después vienen los helados y la cosa y el café y la corredera de gente y nadie lo voltea a ver, entonces esa persona no ha experimentado el amor entre los hermanos. Miren, a veces es la comodidad. Nosotros nos sentimos cómodos con la gente que tiene nuestros propios intereses, quizás los amigos que nosotros tenemos de toda la vida, la gente que vive cerca de uno o como sea, esas son las personas con las cuales nos sentimos bien. Y cuando se termina una reunión, entonces nosotros lo que queremos es ir donde estas personas, porque bueno, ellas me van a dar cosas, me va a hablar cosas que a mí me van a interesar y yo voy a decirle cosas que a ellos les va a interesar también. Pero dice la Escritura que el amor no busca lo suyo. Mire, si usted alguna vez, como yo en aquel momento, ha querido hablarle a alguien de Cristo y lo ha invitado a una reunión cristiana, ¿cómo usted quiere que lo recibieran en el lugar ese? ¿Cómo recibieron a Tertuliano o qué? En estos días, hace como 3 o 4 semanas,
Porque yo estoy aquí. Digo, ahí hay uno nuevo, no se me escapa, ahora lo saludo. Ahora, ¿no? No sé si han dado cuenta. Y si no, espérense un momentito. Lo que pasa es que a veces se van rápido, ¿no? Entonces yo estaba este día aquí, hace fue como 3 domingos, estaba aquí y vi 2 personas jóvenes que estaban aquí y después yo no lo encontraba por ningún lado y digo, ya se fue, porque hay algunos que es porque se van rápido. Y salí a buscarlo y lo vi. Estaban en esa esquina de allá. Después me di cuenta que quizás era el papá con un hijo, un hombre como de unos 30 y algo años y el muchacho bien jovencito, unos 16, 17, estaban allí. Y yo me les acerqué y les saludé, digo, los estaba buscando. ¿Cómo están? Vengan por acá nuevamente, no los he visto más. No los he visto más. Pero dice el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros como yo los he amado. Saque tiempo para regalarle tiempo a esa persona que a usted aquí no conoce. Le voy a decir qué sucede cuando usted se encuentra con alguien que ni lo voltea a ver, que ni lo saluda. ¿Sabe qué es impresión que uno se lleva? Que esa persona es altiva, ¿sí o no? Y a veces no es por altivez, a veces por timidez. Pero la timidez, póngala en un plato, córtela con tenedor y cuchillo y cómasela. Pero no deje de hacer la obra de Dios. Mire, la iglesia es un hospital. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted vino a la iglesia, lo más probable es que usted vino mal. Yo vine así. Quizás usted vino muy bien, lo felicito. Pero quizás usted vino mal y usted lo que necesitaba urgentemente era una atención adecuada. Pero si usted, como yo, algún día trae a un familiar suyo a la iglesia, usted va a querer que a ese familiar lo atiendan y lo consientan y le hablen y lo saluden como a la persona más importante que hay en este mundo, ¿sí o no? Eso es lo que más a usted le gustaría. Póngase el caso de una madre que trae a su hijo, pero su hijo tiene problemas de quién sabe depresión o tiene problemas de ansiedad, quizás hasta tiene ideas de suicidio. Y él viene aquí, a la iglesia, para recibir el mensaje de Dios. De un Dios que nos ama, que entregó su vida por nosotros. Y cuando viene aquí, se encuentra frialdad. ¿Cómo se sentiría usted? Usted no quisiera que a sus esposos, esposas, cuando vengan, le amen tremendamente. ¿Cuánto usted ha orado por su hijo que no conoce a Jesucristo? ¿Cuánto usted ha orado por ese hijo? Y de repente llegó su hijo y nadie lo volteó a ver. Mire lo que dice la Escritura en Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Cuando usted viene a la iglesia, reciba de Dios. Pero dice la Biblia también que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué no se toma usted el tiempo de acercarse a una persona que usted nunca ha visto y extenderle la mano? Hola, ¿cómo estás?
Y eso lo he dicho otras veces, pero no importa, se lo repito. Ahora también sepa cómo hacerlo. Porque a cuánto nos ha pasado que llegamos donde alguien le dice, oye, qué bueno, primera vez que viene, que no, tengo 2 años. Y usted... Pero ahora no pegue mentira, no agarre a alguien y dice, ay, hace tanto tiempo que no te vi, si es primera vez. Pero sea sincero, demuéstrele interés y cariño a esa persona que ha llegado y hágale ver el amor de Dios que Él ha derramado en sus corazones. Más bienaventurado es dar que recibir. Mire, y esto yo quisiera hablarle a los jóvenes de Frontline y New Generation. Pero a veces pienso, no, ya el viejito este, no. Me voy a tener el pelo y se me voy a venir a la cuña. Pero ¿sabe qué pasa entre los jóvenes? Que los jóvenes tienen que ser enseñados en esto. Pero los adultos también. Y usted, padre de familia que está aquí, después de esta prédica, después de esta enseñanza, usted siéntese con su hijo y pregúntele cómo él es con los jóvenes que vienen a la iglesia. Hace años, muchos años, vino una señora muy triste porque su hijo estaba sufriendo de depresión. Y no había quien lo atendiera en la iglesia. La historia es muy triste, pero dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Dice la Biblia, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Yo estaba hablando con esto que yo iba a compartir en el día de hoy con mi hija, y mi hija me dice, papá, diles que si ellos quieren ver un avivamiento en la iglesia, que aprendan a demostrarse el amor los unos por los otros. Sin amor no hay avivamiento. Escuche esto. Sin amor no hay conversión. ¿Sabe qué es lo que yo le pido a Dios con todo mi corazón? Que esta sea la manera como nosotros tratemos a las personas que los demás están echando a un lado. Yo le quiero hablar a todos aquí, pero a los jóvenes especialmente. Si hay alguien que entra, un joven, a los grupos de jóvenes, no lo aparten. Váyase con él y atiéndalo. Hace muchos años, cuando éramos un pequeño grupo allá en el Hotel Plaza Paitilla, terminaba la reunión y yo estaba detrás de la gente buscando a quién era nuevo y quién no, y habían otros que querían hablar conmigo y yo me le volteo y le digo, ustedes cuando haya tiempo, los nuevos son primero. ¿Ok? Necesitamos eso. ¿Sabe qué escuché? De algo que sucedió en el grupo de jóvenes hace unos meses atrás. Que una señora trajo a sus hijas y comenzaron a hacerle bullying. Ahora, el bullying puede ser una burla abierta
o el bullying puede ser sencillamente ignorar a una persona, ¿verdad? Estamos aquí tres conversando, esto es lo más grande, y viene otra y usted le da la espalda o ni siquiera le presta atención. Esas niñas fueron a su casa y le contaron a su mamá. Y el papá, que era un inconverso, ¿sabe qué fue lo que dijo? Wow, si así son los cristianos. Pero yo quisiera poder decirle a ese papá, así no somos los cristianos. Voy a levantar la voz porque allá no me oye de repente. Yo le voy a decir, así no somos los cristianos. Así no es un cristiano. Dice la Biblia, hijitos, no imites lo malo, imita lo bueno. Y si usted está en un círculo de esos cerrados que se hacen, que les tengo tanta, Señor, perdóname, en donde usted está aquí y usted no voltea a ver absolutamente a nadie, usted sálgase de allí y pásele la mano a aquella persona que vino por primera vez, porque usted ni siquiera se imagina qué gran necesidad esa persona tiene de Dios, cuánto necesita conocer el amor de Dios. Nosotros venimos aquí, pero esto no es un lugar para socializar, sino para recibir y para dar. Y yo quiero hablarle, no solamente a los jóvenes que están aquí, yo quiero hablarle a los padres de familia. Enséñenle esto a sus hijos, por favor. Dice Lucas 17:1, Jesús dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que le arrojaran al mar, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeñitos. Atención, ser cristiano es una cosa demasiado grande. Tenemos una gran responsabilidad. Yo quiero decirle finalmente que aún el amar a los demás como a nosotros quisiéramos que a nosotros nos trataran, eso viene sencillamente por una experiencia con el amor de Dios. Él nos ha amado a nosotros. No es posible que nosotros seamos indiferentes ante la necesidad de la gente que nos rodea. Yo quiero pedirle a los músicos que pasen adelante. Todo se trata del amor. Todo se trata de que Él ha sido bueno con nosotros y por lo mismo nosotros debemos ser buenos con los demás. En el día de hoy yo he querido hablarles acerca de esta otra evidencia. La primera es la obediencia y la segunda es el amor. Y en las semanas que siguen vamos a seguir hablando del Sermón del Monte, de las cosas que Dios nos dice. Quizás no las cosas que a uno le gustaría oír, pero las que uno necesita oír. Cuando usted es una persona que usted se desvive por amar a los demás, usted crece en la gracia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Vamos a cantar esta canción y póngale su corazón a esta canción.